Gracias, muy amable. Gracias a todos, muy generosos con sus aplausos. Pero merecérmelo pues. Espero que en el transcurso de esta charla la llamamos, ¿verdad? Charla suena bien porque charla es conversación, ¿no? Entonces, no dudo que va a haber momentos en que vamos a escuchar las preguntas, las opiniones y el intercambio de experiencias entre todos ustedes, ¿no? Se me pidió hacer un taller bastante, digamos, básico. Este es el primero de varios talleres, ¿no? Una serie de temas que son de interés para los agentes inmobiliarios, ¿correcto? Y como hay que empezar pues por lo básico, por lo elemental, el tema de hoy es los documentos en la captación de una propiedad. Entonces, estamos pensando en que no todos los aquí presentes son personas con experiencia. Es probable que algunos sean personas que se están iniciando en esta actividad. Y si no fuese así, si estoy equivocado y todos son personas con mucha experiencia, pues probablemente con sus contribuciones vamos a terminar intercambiando la información en una especie de retroalimentación de la cual seguramente yo tendré mucho que aprender de ustedes, como ha sido en otras oportunidades que hemos tenido aquí algunas conversaciones, ¿no? Algunas charlas de capacitación. Entonces, lo primero que yo quisiera es que todos tomemos conciencia de lo importante que es una institución en este trabajo, en esta labor, en esta actividad de la intermediación inmobiliaria. Y por increíble que parezca, ni siquiera la ley exige que sea obligatoria la intervención de esa institución en una compraventa. ¿Alguien tiene idea de a qué institución me estaré refiriendo? A los registros públicos. En ninguna parte, ni del Código Civil, ni de ninguna ley especial, ni del Ministerio de Vivienda, ni de la ley del agente inmobiliario, vamos a encontrar alguna norma que exija obligatoriamente que la compraventa de un inmueble sea registrada mediante una inscripción en los registros públicos, por increíble que les parezca. Por el contrario, el Código Civil dice textualmente: la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él. Este es un artículo del Código Civil que lo vamos a ver más adelante y que traducido al castellano, digamos, más fácil de entender, dice lo siguiente: la sola manifestación de la voluntad de vender un inmueble por parte de un propietario, ¿no?, plasmado en un documento privado, esa sola manifestación de la voluntad de vender hace al comprador propietario. Imagínense. En otras palabras, podríamos en ese mismo momento coger una hoja de papel y celebrar una venta de un inmueble. Vamos a suponer que yo sea un propietario. Yo sí estoy inscrito en los registros públicos. Entonces vengo y me presento frente a Lourdes y le digo: Lourdes, te vendo mi casa. Lourdes me dice: ok. El Código Civil dice que la sola obligación de vender es el comprador propietario. Perfecto. Quedamos en el precio, ella me paga, yo le firmo que le estoy vendiendo, ella me está comprando, cuando se queda con una copia y ya está. Por increíble que parezca, desde el punto de vista estrictamente legal, según las normas del Código Civil, ya se produjo la transferencia. El derecho de propiedad pasó del vendedor a la compradora. Sin embargo, obviamente esa no es la mejor manera, porque con ese papel simple, ella no se va a poder defender el día que a mí me venga a embargar, no sé, por la SUNAT, el banco, porque generé una deuda con la tarjeta, o yo fallezca y vengan mis herederos, se inscriban y le reclamen la propiedad, porque ahora ellos van a estar en los registros públicos, ¿se dan cuenta? Entonces no es la mejor manera, sin duda. Otro ejemplo de lo importante que es la inscripción registral es: ¿qué pasa si yo sigo vendiendo? Me voy donde Blanca y le digo: te vendo mi casa. Naturalmente ella no sabe que yo ya la vendí. Obviamente es un ejemplo bastante forzado, porque ya sería un delito inclusive, ¿no? Eso es la venta de la cosa ajena, se llama estelionato. Pero bueno, supongamos que sucede y le vendo. Y tendríamos dos personas con dos documentos aparentemente iguales en cuanto a valor jurídico, ¿correcto? Y ya tendrían que discutirse a nivel judicial el mejor derecho a la propiedad de cuál fue primero. Y como no ni siquiera legalizamos las firmas,
No hay manera de saber si esa fecha que está puesta ahí es cierta o no. Y de repente yo sigo caminando y me encuentro con Marjorie. Y con Marjorie hacemos el mismo procedimiento, pero legalizamos las firmas. Entonces, el día que vayan las tres con la llave a querer abrir la puerta y ninguna le hace y terminen donde el juez le va a dar finalmente la preferencia o el mejor derecho a Marjorie, que por lo menos formalizó en el sentido que legalizó firmas. Pero yo sigo caminando y me encuentro con Elsa. Y Elsa me dice, no, vamos a firmar una minuta. Bueno, muy bien. La minuta sigue siendo un documento privado. Y mientras no esté ingresada a la notaría y tenga un sello que diga Cardex número tal, tampoco va a tener fecha cierta. Entonces estaría en el mismo nivel que las dos primeras. Entonces yo sigo caminando y me encuentro con Miriam. Y con Miriam sí ingresamos la minuta a la notaría. Y en ese momento ya tiene fecha cierta. Entonces ya habría que discutir cuál de las dos fue primero, ¿no es cierto? Esa es la preferencia en el tiempo, ¿no? Priore in tiempo, ¿cómo es? A ver. Priore in tempore potiore in jure. Es una frase en latín, ¿no? Que significa primero en el tiempo, poderoso en el derecho. Pero yo sigo caminando y me encuentro con Alice. Cuando ya Alice me dice, sí, pues, pero la minuta está ahí con un encabezado que dice, ¿qué cosa dicen las minutas? ¿En qué se diferencia la minuta del contrato privado? A ver, vamos a ver. Contrato privado dice, conste por el presente documento el contrato de compraventa que celebra de una parte el comprador, de otra parte el vendedor. ¿La minuta dice eso? Va dirigida al notario. Va dirigida al notario. Dice, señor notario. Tiene esa invocación como que le estás dirigiendo una carta al notario, ¿no? Una solicitud, dice. Sírvase elevar la escritura pública, dice, ¿no? Elevar, ya la misma palabra lo dice, elevar de categoría jurídica. Sírvase elevar a escritura pública, la compraventa, ¿no? Que celebran, y ahí empieza, igual que en el contrato privado, de una parte el comprador, de otra el vendedor, etcétera, en las cláusulas siguientes. Entonces, Alice me va a decir, acá dice que hay que elevar la escritura pública. Bueno, elevemos la escritura pública. Yo, como soy un vendedor inescrupuloso que se las he vendido a todos, firmamos la escritura pública. Pero lo que Alice no sabe es que a la vuelta de la esquina, en otra notaría, me está esperando Michelle, también para firmar otra escritura, porque las notarías no están pues interconectadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber dos escrituras. Ahí sí el juez ya no va a tener ningún problema. Si todos se reúnen, llegará un momento en el que el juez diga, a ver, los que tienen contrato privado, sin fecha, sin firma legalizada, no tienen fecha cierta, pasen por acá, la puerta está abierta para ustedes, hasta la vista. Luego dirá, bueno, los que tienen fecha cierta, minuta ingresada a la notaría, compraventa con firma legalizada, tienen un mejor derecho, pero hay escritura. Entonces, señores, pasen por aquí. Y entre las escrituras es que tendrá que discutir cuál es la fecha primigenia, ¿no? La fecha más antigua, la fecha menos reciente. Y sin embargo, este vendedor inescrupuloso continúa su camino y ahora se encuentra con Melanie. Y en el caso de Melanie, ella sí tuvo la precaución de que la escritura pública que firmamos se inscriba en los registros públicos, pagó los derechos notariales, los derechos registrales y se inscribió en el registro. Entonces, si el vendedor inescrupuloso continúa haciendo sus fechorías y se encuentra con Frida, Frida va a tener la precaución antes de comprarme de ver cómo está la situación en los registros públicos y va a ver que ya está vendida. O vamos a suponer que no tuviera siquiera esa precaución, pero ya en el momento, imaginémonos, ¿no? Una cosa extraña, que ni siquiera la notaría le pide una copia literal reciente y que ese notario enviase un parte, porque como ha sido casi tan cerca y entran los partes, una vez que entra un parte notarial al registro, entra con fecha, hora, minuto y segundo, ¿no? Habrán visto en los asientos registrales. Entonces, si viene otro después, ¿el registrador podrá inscribir dos? Imposible, porque por cada inmueble hay una sola partida registrada. Entonces, con este juego, con esta dinámica, con este ejemplo forzado quizás, podemos entender la importancia, la relevancia de la información que tienen los registros públicos, ¿correcto? Entonces, cuando estamos en esta situación
que vamos a captar una propiedad, ¿no? Entonces, hemos llegado frente al propietario a una primera entrevista, sea por una referencia, sea por una llamada, una captación, de la manera como los canales estratégicos de aquí de la empresa así lo determinen. Lo cierto es que ya estamos frente al propietario, ¿no? Entonces nos encontramos frente a frente y dice, bueno, señores, vamos a ofrecer su propiedad. Nosotros somos de la empresa Remax, empresa importante a nivel mundial, pero para que usted sea nuestro cliente necesitamos estar seguros que el inmueble esté saneado, que no tenga problemas y, lo más importante, que esté a su nombre, que usted sea el propietario. Y no faltará alguno que hasta se ofenda, le digo, oiga, pero ¿cómo no va a pensar usted que yo soy propietario? Sí, pues, pero hasta ahora no he visto sus documentos. ¿Y quién le ha abierto la puerta? Le van a decir. Sí, usted, pues, pero necesitamos no solo que usted esté aquí en posesión, sino que realmente sea su propiedad. No, yo he vivido acá desde chiquito, tampoco. Es que mi papá estaba acá, él le compró. Bueno, entonces de repente está a nombre de su papá y no nos sirve, pues. Necesitamos que esté a nombre de la persona que está frente a nosotros. Y si son varios hermanos, pues tienen que estar presentes todos, o en su defecto a través de algún poder por escritura pública, ¿no? Bueno, entonces, podríamos empezar diciendo respecto a los registros públicos y al hecho de que no sea obligatoria la inscripción, que el sistema registral peruano es declarativo, llamado también potestativo. ¿Qué quiere decir? Tengo la potestad de inscribir o no inscribir la compraventa del inmueble. Es aquel sistema registral por el cual se admite la existencia del acto a pesar de su falta de inscripción, en contraposición a los sistemas de otros países que son de carácter constitutivo, es decir, no admiten la existencia de un acto si éste no se ha inscrito. En ellos, la inscripción resulta un acto de validez del acto jurídico, un requisito de validez. Aquí no, aquí la inscripción es potestativa. No se sorprendan que haya gente que diga, no, yo compro, pero que se quede en escritura, porque si me inscriben en los registros públicos no me conviene que aparezca mi nombre, porque tengo deudas por ahí, me va, no sé, a embargar mi ex esposa, o no sé, un banco, y hay gente así que prefiere, o de repente hay algunas razones más sospechosas todavía, ¿no? Dinero, no sé, proveniente de alguna situación no tan santa. Pero bueno, como fue, habrá gente que compra en minuta por desconocimiento, por falta, no sé, de tiempo, de lo que fuera, y van a encontrar casos así. Pero señor, si usted lo que tiene es una minuta, aquí falta dar un paso más, que es elevar a escritura pública, y esa escritura pública es inscribirla en los registros públicos, ¿no? Tenemos una pizarrita, no sé si acá, ¿la ven todos? ¿Sí? Y a ver, primero habíamos dicho que hay una especie de escalera de niveles en los documentos. Habíamos dicho que si nosotros tenemos un contrato privado, estamos en un nivel. Si ese contrato privado tiene firmas legalizadas, estamos en un siguiente nivel. Y si ya tenemos una escritura pública, estamos aún más arriba. Estos niveles, como estoy llamando, son aquellos que van a dar preferencia a las personas al momento en el que haya una discusión de repente a nivel del Poder Judicial, en el cual tengamos una... Gracias. Entonces rehacemos el video. Entonces tenemos aquí la escalerita. El primer nivel, entonces que después quiero usar el más oscuro para allá. Va a salir una escalera psicodélica. Ya. Esto es un contrato privado. Esto es un contrato privado con firma legalizada. Y esto es la escritura pública. ¿Correcto? En este mismo nivel están las minutas. Y en este nivel de aquí están las minutas que han ingresado a la notaría, es decir, que ya tienen CADES, ¿correcto? Y todas están a este nivel y estas un poquito más arriba, y si alguien viene con una escritura pública, a nivel de una discusión judicial, el mejor derecho a la propiedad lo va a tener quien tenga una escritura pública. Pero pueden haber varias escrituras públicas, y ahí la discusión estará en quién tiene la más antigua. Sin embargo, si alguien llega a la inscripción registral, vamos a poner SUNAR, ahí sí ya no va a haber nadie que le discute el derecho, porque ya está en un nivel más alto de seguridad jurídica, ¿correcto? Entonces, por más que el sistema registral peruano sea declarativo o potestativo, aún así la situación es que los registros públicos permiten dar una seguridad a las personas que están inscritas en los registros públicos como propietarios, ¿correcto?
Bien, entonces vamos a borrar esto y hacer otro gráfico que nos permite entender un poquito este proceso de compra. El proceso vamos a llamarlo recomendado. A ver, ¿qué más teníamos por acá? Los principios, después seguimos. Ya, después seguimos con eso. Vamos a hacer el esquema. Obviamente esto es algo que ya todos seguramente lo saben hasta mejor que yo, pero lo que queremos es un poquito reforzar los conocimientos. Entonces, vamos a ver, este aquí está mejor que este está bueno. Siempre les digo a los alumnos que reciben mis charlas, mis conferencias o en el curso de especialización para agentes inmobiliarios, una frase que no sé si sea mía o la escuché alguna vez, que dice así: todo empieza y todo termina en los registros públicos. Entonces, vamos a hacer acá una esfera que diga SUNAR, que todos sabemos que significa Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. ¿Okay? Todo comienza y todo termina aquí. Entonces, en la captación de una propiedad, lo primero que tendríamos que pedirle al presunto propietario es la información de los registros públicos. De repente tiene por ahí el testimonio, de repente tiene por ahí una minuta, de repente es una persona tan ordenada y tan previsora que ya fue a sacar una copia literal, o de repente ya hasta sacó un CRI, no dice: señor, acá está. Porque eso es lo ideal, ¿no? Al momento en que concertamos una entrevista, decir: señor, por favor, tenga a la mano la documentación del inmueble, si es posible, documentación actualizada, registros públicos y de la municipalidad. Eso sí es casi 100% seguro que lo tengan, porque les llega a la casa, ¿no? Todos los años, en el mes de enero, ¿qué cosa les llega a la casa? Una cartilla, un formatito, ¿no? Una cuponera, le llaman también, que ha reemplazado lo que antiguamente se llamaba la declaración jurada de autoavalúo, ¿no? Recordarán cuando éramos, bueno, yo cuando era no tan pequeño, pero ya estaba en la universidad, me mandaban a hacer yo la declaración jurada de la casa de mis padres, y había que llenar unas hojas así de colores, donde había que poner un montón de letras que significaban si la pared era de ladrillo, si era de adobe, si el piso era de madera, y todo eso tenía una cuantificación, una valorización, a través de un arancel por metro cuadrado, la depreciación, había que romperse la cabeza con unas fórmulas. Bueno, los que saben de números no se rompían la cabeza, yo que estudiaba Derecho estaba en la calle con los números. Y terminaba en un monto que era el autoavalúo, se llamaba así, porque el propietario autoavaluaba su casa. Eso en el tiempo ha cambiado y actualmente son las municipalidades las que hacen el cálculo en base a la información que se ha declarado, ¿no? Y le hacen llegar la cartilla para que si uno tiene alguna observación a ese cálculo, tiene 30 días, en una letra muy chiquitita dice que tiene 30 días para hacer una observación si es que no está de acuerdo con ese cálculo, y ahí le determinan el impuesto predial, ¿verdad? Y además los arbitrios, que es otra cosa, son los servicios que brinda la municipalidad. Pero el impuesto predial sí es de suma relevancia en la venta. Esto está contenido en básicamente dos hojitas de las varias que vienen ahí, una que se llama PU y otra que se llama HR, que después las vamos a ver acá en pantalla, que seguramente todos conocen, pero siempre es bueno repasar un poquito. Bien, entonces, todo comienza y todo termina en los registros públicos. Le pedimos al propietario la información, vamos a suponer que nos traiga un testimonio, que no tenemos por qué llevárnoslo, ¿no? Porque la gente tiene mucha aprehensión y mucho apego a sus documentos. Porque recuerden que durante años, cuando todavía no estaba difundido el sistema registral, la persona tenía que tener su título de propiedad, y si no lo tenía, si se lo quemaba el incendio, se lo llevaba el huaico, ya no tenía cómo demostrar que era propietario, ¿no? Entonces, generalmente lo tienen bajo llave o bajo el colchón de la abuelita en una bolsa de plástico, porque si la abuelita se hace la pila, pero todo bien cuidado. Entonces, ¿para qué les vamos a causar angustia y desesperación llevándonos su testimonio? No, que le voy a llevar a la oficina o sea, que en una foto ya todos tenemos los aparatos y punto. Por último, revisemos el testimonio. La mejor manera de revisar un testimonio es empezar ¿por dónde? ¿Por el comienzo o por el final? Por el final. ¿Por qué? Porque al final está la constancia de inscripción. No siempre, ¿eh? Porque si solicitaron el testimonio a la notaría antes de que quede inscrito, el notario va a entregar el testimonio.
y habrá que ir después a pedir la constancia de inscripción. Pero si uno espera el tiempo prudente y ya le avisan que ya está inscrito, cuando le entreguen su testimonio, al final, en la actualidad lo que hacen es adjuntar una copia simple de la partida registral donde está inscrita la compraventa. La hipoteca, ese es el caso. ¿Dónde la partida segura? Hay alguien que no tenga... Esto es para los señores. ¿Y ya les han repartido? ¿Hay alguien que le falte? A ver. Ahí arriba también está, por favor. Levante la mano que no hace falta, ahí le falta uno más. Al señor también. ¿Por acá? Está completo, ¿verdad? Ya. Entonces, bueno, esto no es un testimonio, pero imaginémonos que lo fuera. En la última página, los testimonios, los antiguos testimonios, los muy antiguos están escritos a mano, y a mano atrás, al final dice, inscrita la compraventa en el tomo, en el folio, ¿no? Son los antiguos testimonios. Los un poquito más modernos, los años 70 y tal, van a encontrar un sello grandote, y ya escrito a mano, o es esa máquina que diga lo mismo. La compraventa se inscribió en tal ficha, ¿no? Antiguamente tomo, luego ficha. Y en los actuales van a encontrar ya la copia de la partida electrónica. Porque esos son los tres sistemas en el tiempo, los tomos, las fichas y las partidas, que vamos a ver en unos instantes. Pero terminemos nuestro esquema para ver cuál sería entonces el circuito que hay que terminar, que hay que concluir para perfeccionar una compraventa. Si en los registros públicos verificamos que efectivamente el que está inscrito aquí es el vendedor, ¿ya? Este señor, no su papá, no su abuelo, no el anterior, el que le vendió, sino él, y su nombre está correctamente escrito, entonces ya se puede celebrar la compraventa a través de una minuta. Esa minuta es la que dice: señor notario, sírvase elevar a escritura pública, ¿verdad? Entonces esa minuta hay que ingresarla a una notaría para que se eleve, para que ascienda hacia los cielos en un fenómeno mágico casi celestial, milagroso, así. Y va a llegar acá a una notaría donde se va a elevar la escritura pública. La escritura pública, que no es otra cosa que la transcripción literal de la minuta con el encabezado y la conclusión que redacta el notario. Ante mí, notario de Lima, tal, comparecieron de una parte el señor tal, inteligente en el idioma castellano. Inteligente en el idioma, no quiere decir que sea inteligente, porque también los brutos también pueden. No, los brutos es una broma, no, retiro esa palabra. Inteligente en el idioma castellano, hábil para contratar, con capacidad suficiente. Ahí es donde viene el tema de qué pasa si una persona de más de 70 años. ¿Qué cosa le va a pedir el notario? Un certificado médico. Porque el notario no es pues psicólogo, psiquiatra, neurólogo, especialista como para darse cuenta si realmente la persona está en su facultad, ¿verdad? Entonces, una manera de eximir su responsabilidad es decir: no, acá me presentó un certificado médico. Y luego de esa comparecencia, que es la primera parte, el notario lo que va a hacer es transcribir, me dice, ¿quiénes? ¿No? Después de que identifica cada una de las partes, dice, quienes me entregaron una minuta cuyo tenor literal es como sigue, 2 puntos, y a partir de ahí comienza la minuta. Señor notario, pues eso está transcrito ahí, ¿no? Ustedes habrán podido ver los testimonios. Entonces, esa escritura pública, de la cual, que es una sola, que el notario conserva en sus registros, de la cual el notario da, ¿qué cosa da el notario? Da fe, ¿no es cierto? Porque el notario es un testigo de excepción, porque ante él han firmado la escritura pública. ¿Y el testigo qué cosa da? Testimonio. Por eso es que nos dan un foldercito que dice testimonio. De ahí viene la palabrita. Porque es el notario que está dando testimonio de que hay una escritura. Mucha gente le llama al testimonio la escritura. Es correcto e incorrecto a la vez, porque si bien es cierto, no es una copia certificada, no es una copia legalizada por el notario, es un testimonio del notario, es como si fuera la misma escritura, pero realmente la escritura es una sola, que tiene las firmas en original y que la conserva el notario en un registro con hojas especiales membretadas, ¿no?, con sello de agua del colegio de notarios, donde termina una, al reverso comienza otra, porque es una secuencia de escrituras relativas.
y de esas escrituras el notario da testimonio, ¿no? Entonces podemos decir que de esta escritura el notario nos va a dar nuestro testimonio. Pero además de eso, el notario hace otra cosa. Al final de las minutas dice, ¿no? Elevada que sea escritura pública la presente minuta, sírvase cursar los partes, que es el parte. ¿Qué cosa es parte? Cuando alguien se casa nos llega un parte, ¿no? Esa es una comunicación. En este caso es un oficio que el notario envía ¿a quién? Al registrador. Donde dice, señor registrador, sírvase a inscribir la escritura pública a la compraventa cerebral de tal y tal persona, según el cargo de la notaría tal. Entonces, ese parte llega a los registros públicos. El registrador va a obtener la información de ahí, del parte, que es la copia de la escritura, y va a extraer solo lo que le interesa, los nombres de los contratantes, el precio, si está cancelado, y va a extender un asiento registral. Es ese pequeño párrafo que vemos en las partidas electrónicas, y antiguamente a mano, donde dice simplemente, ¿no? Vendido a favor de fulano de tal, por el precio de tanto, cancelado, según una escritura pública, notaría tal, de fecha tal. Punto, no es más. Pero si quisiéramos nosotros saber qué más dijeron en esa escritura, si hubo algún pacto de reserva de dominio, si hubo una venta en varias partes, si fue o no con intervención pues, de un banco, etc., tendríamos que leer pues, el testimonio, leer la escritura. Entonces hay una manera. Cuando ingresa el parte a los registros públicos, ingresa bajo un número de título. Título. Cuando ingresa la minuta a la notaría, ingresa bajo un número de cardex. Esto de cardex es simplemente la palabra con la cual la notaría identifica al número de trámite. Cada minuta tiene un número de cardex. Igual, cada documento que ingresa a los registros públicos va a tener un número de título. Y ese número de título nos va a servir para hacer seguimiento en la web del estado del trámite. Pero una vez que ya el título cumplió su función, que es que acá en la partida registral ahora ya no aparece el vendedor. Ahora, ¿quién va a aparecer como dueño? El comprador, ¿verdad? Entonces el título, que son una serie de hojas con las copias de la escritura, una vez que ya el registrador ha inscrito, ¿qué hace con el parte, con la copia de la escritura? Se lo devuelve al notario, se lo entrega al interesado, lo guarda para fin de año, quemarlo y tirarlo por la ventana. ¿Qué hace? Lo archiva. Entonces se va a convertir en título archivado. Muy bien. Cuando tenemos la necesidad de conocer un poco más de la historia de un inmueble, entonces, o de la compra de un inmueble, lo que tenemos que hacer es pedir la copia del título archivado o hacer una lectura o manifestación del título archivado. Y ahí vamos a encontrar el parte tal cual, con las firmas puestas en esa época y con lo demás. Bueno, entonces este vendría a ser, ¿cómo le podemos llamar esto? El proceso, un proceso legal, ¿no? Yo lo llamaría el más de compraventa. No quiere decir que el otro sea ilegal, me refiero al de la compraventa a través de un contrato privado. Legalmente procede, pero es totalmente inseguro. La única seguridad la va a dar el sistema registral peruano, que no es obligatorio y que es potestativo y que es facultativo, pero que se basa en estos principios. Los principios registrales. A ver, vamos a sacar la varita mágica. Sí, porque acá no funciona el puntero láser porque cuando es pantalla de televisor, lo único que tener cuidado es no golpearlo así para... Ya. Principio de publicidad material y principio de publicidad formal. Se presume que todos debemos tener conocimiento de la publicidad que emana del registro. Miren, es una presunción jurídica, una ficción legal, una presunción jurídica. Todos los ciudadanos debemos tener conocimiento de la información que está inscrita en los registros públicos. Se supone, se presume. Oye, ¿cómo es que se presume tanto? Por el siguiente principio. Todos tenemos acceso a la información registral. Todo el mundo puede ir, cualquier persona, sin ser el propietario, sin tener carta de poder, sin ser abogado, sin ser agente inmobiliario, puede ir a los registros públicos y decir: quiero saber qué propiedades tiene inscritas acá señor Juan Pérez López. Y me va a salir. Es más, puedo preguntarle los activos y los pasivos, es decir, las propiedades que tiene actualmente a su nombre y las que dejó de tener a su nombre. Y ahí va a estar el número de la partida.
Saco la copia literal de una que vendió, me doy cuenta que lo vendió el mes pasado en $1 millón. Este señor tiene plata, vamos a secuestrarlo. ¿Se dan cuenta? O sea, hasta ese extremo que se le critica al sistema porque aparentemente vulnera la seguridad, ¿no?, de las personas. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no es que uno tiene derecho a la reserva de sus cuentas bancarias? Bueno, ese es otro tema. La reserva, el derecho al secreto bancario es otra cosa. O sea, nadie puede ir a un banco y decir, quiero saber si acá Juan Pérez tiene dinero. Imposible, ¿no? No le van a dar información. Pero registros públicos es todo lo contrario. Es público. Ahora, ¿por qué es así? Porque hay un valor supremo que va más allá de la seguridad de una persona, de su patrimonio, y va a proteger más bien la seguridad del tráfico inmobiliario a nivel nacional, bueno, mundial diría, pero bueno, por lo menos a nivel nacional, los registros públicos del Perú, para que todo el mundo sepa quién es propietario de qué inmueble y así no haya pues estafas, no haya problemas. Esa es la idea. Entonces, por esa razón es que es tan importante los registros públicos. Y en base a estos dos principios es que todos tenemos acceso a la información y se presume que todo el mundo tiene. Nadie puede decir, no sabía, mire, he comprado y ahora me entero que estaba embargado, ahora me entero que había una hipoteca. ¿Cómo que no sabía? Estaban los registros públicos. Un mínimo de diligencia exige que la persona vea qué es lo que está comprando, ¿verdad? Bueno, entonces así funciona. Y existen otros principios más, yo he citado acá los más importantes, digamos, más relevantes. Eso también, el contenido de las inscripciones se presume cierto mientras no se declare judicialmente su invalidez o se haya producido su rectificación. La persona que compra basada en la información de los registros públicos está amparada en la fe pública registral, que protege la inscripción de la adquisición efectuada a título oneroso, quiere decir pagando, no sirve para título gratuito, y con buena fe, ahí está la clave, obtenida de quien aparece en el registro como titular registrado. Traducción: si yo le compro a una persona que en el registro público efectivamente parece que él es el propietario y no hay ningún embargo, no hay ninguna anotación de demanda de que hay un juicio ni nada que me advierta que hay algún problema, soy comprador de buena fe y pago el precio y tengo como acreditarlo, porque todo tiene que ser bancarizado y se realiza la inscripción a mi nombre. Si después viene otro a decir, no, ese que te vendió no debió venderte porque estábamos en juicio, pues no tenía cómo enterarme, que no se anotó, porque cuando hay un juicio se puede pedir al juez que inscriba la anotación de demanda, se llama, es una carga, un gravamen en los registros públicos, no lo hicieron. Nadie me mandó, por ejemplo, una carta notarial advirtiéndome que eso que iba a comprar estaba con problemas, entonces no tenía cómo saber. Entonces el tercero porque es uno distinto a los que tienen el problema, por eso se llama tercero. No significa que haya que vender 3 veces el inmueble y recién el tercer comprador, sino yo soy un tercero respecto del primero y el segundo, que son los que están en conflicto, pero yo le compro, sea el primero o el segundo, porque basado en la seguridad registral todo está bien aparentemente y debo proteger mi adquisición. En los registros públicos entonces se inscriben los contratos de compraventa y otros actos más que a la hora de la captación podemos encontrar al momento de hacer una primera revisión. Lo ideal es decirle a la persona, bueno, esto lo vamos a examinar, vamos a estudiar, hacer el estudio de títulos en el área legal de la empresa, pero ustedes ya de primera instancia pueden ahí más o menos ver, ¿no?, si hay una sucesión intestada, si hay un testamento, que son los actos que normalmente encontramos inscritos, ¿no? Tenemos ahí, bueno, se inscriben en el registro de propiedad inmueble, además de la compraventa, otros contratos como opción, permuta, dación en pago, etcétera, los anticipos de legítima, las sucesiones intestadas, testamentos, hipotecas, pactos de reserva de propiedad. Es decir, todo esto son inscripciones que podemos encontrar y en mayor o menor medida podrían complicar o no la venta. Hay medidas cautelares, por ejemplo, que caducan por sí solas. Los bloqueos, por ejemplo. Todos sabemos que existe la posibilidad de pedir un bloqueo al notario cuando se ingrese una minuta, ¿cierto? Pero ese bloqueo es temporal, es por 60 días, por 2 meses. Si no se llega a concretar la inscripción, se cae la venta, como decimos en el lenguaje inmobiliario, simplemente transcurren los 2 meses y caduca. No hay necesidad de inscribir otro asiento que diga se levanta el bloqueo, como si las hipotecas, los embargos, ¿verdad? Pues tenemos lo que estábamos diciendo hace un instante. Los registros públicos, cuando ustedes revisemos esa documentación al momento de la captación, vamos a encontrar que en el tiempo ha habido 3 sistemas: los tomos, las fichas y las partidas electrónicas. Vamos a mostrar así un poquito, a ver cómo hacemos para ver unos ejemplos, ¿no? Los tomos eran
escritos, a ver, perdón, a mano. Estamos hablando pues del año, el registro público se crea en el año 1888. Naturalmente al inicio es muy incipiente. A partir de 1900 en adelante, 1910, 1920 ya cobra auge y las inscripciones se realizan de esta manera. De repente les ha tocado revisar documentos así, que son casi ilegibles, ¿verdad? Actualmente, cuando tú quieres hacer el estudio de los antecedentes de una propiedad, puedes pedir en registros públicos lo que antiguamente se llamaba lectura de tomo, ahora es visualización. Ya todo está escaneado y tienes la opción de ponerle el zoom, pues, ¿no? Entonces ya eso ayuda a traducir y a entender qué es lo que dice acá. Pero la lógica siempre es la misma. Bueno, en aquella época se designaba con una partida en números romanos que ya no se toma en cuenta. Aquí solamente se está tomando en cuenta el folio y el número de tomo que aparece aquí al costado. Acá dice, ¿no? Tomo 864, foja 355, que es esta de acá arriba, ¿verdad? Y normalmente el primer asiento se llaman estos párrafos, ¿no? El asiento número 1 siempre es la independización, es decir, los inmuebles, ¿cómo nacen? A ver, cuando nace una persona, se le inscribe en el registro civil y tiene su partida de nacimiento. Cuando nace un inmueble, tiene su partida registral. El nacimiento de un inmueble es una independización, sea que de un terreno mayor se ha desmembrado un lote, o sea que de un edificio se ha independizado un departamento. Entonces ahí se crea una nueva partida registral, un nuevo número de partida registral. Y a partir de ahí comienza una nueva historia. Y el anterior quedará como el inmueble matriz o la partida matriz en este caso, ¿no? Entonces aquí tenemos que esta es una independización donde dice que este es un terreno situado en el distrito de San Isidro, con frente a la avenida Portillo, constituido por el lote 22, en la época porque San Isidro se está urbanizando, ¿no? Manzana 22, lote tal, donde dice que forma parte, ahí dice, del inscrito a foja 70 del tomo 800 y pico. O sea, este inmueble, este lote, se ha desmembrado, forma parte de un anterior. Si queremos, por alguna razón, conocer más antecedentes, tendríamos que revisar el tomo anterior. ¿Correcto? Bueno, y a continuación vendrán otros asientos. Por ejemplo, el asiento 2 dice: sobre la integridad del área del terreno inscrito en esta partida, la persona, ¿no?, la propietaria, doña Aide tal, ha hecho construir, dice, un chalet de una sola planta. Entonces ya esto es una declaratoria de fábrica, sino que no le ponían todavía el título de declaratoria de fábrica, pero ya es pues una declaratoria. Aquí va a estar la descripción de lo construido. Más adelante encontramos otro asiento, el número 3. El inmueble inscrito en esta partida está asignado con los números tales, tales, tales. Es la numeración que le asigna a quién. ¿Quién es la institución que asigna la numeración? La municipalidad, ¿no? Así consta del certificado de numeración. Y siempre va a decir el número del título archivado. Aquí, por ejemplo, si queremos ver este certificado de numeración, buscamos donde diga el título fue presentado. A ver, ¿dónde está? El título fue presentado a las 4:39 del día tal, bajo el número tal. Con ese dato vemos, igual acá, en el anterior caso también dirá, el título fue presentado a tal hora y de tal hora de tal fecha, ¿no? Estamos en el año 1950 y pico acá, ¿no? Pero está ese documento físico, van a encontrarlo si fuera necesario por algún trámite. ¿Ya? Entonces, eso respecto a los tomos. Entonces, el primer formato es el formato de tomo. Ahora, ¿cómo salgo al...? El siguiente formato va a ser el formato de ficha. Avanza la tecnología y ya no se escribe a mano, ahora se escribe con máquina de escribir, ¿verdad? Entonces las fichas tienen este formato horizontal. Cuando uno pide una copia de una ficha, lo que le dan es una reducción. Se habrán dado cuenta que la letra viene bien chiquitita. No es que las máquinas de escribir sean chiquititas, sino que es una reducción. La ficha original es un pliego de cartulina que se escribía en estas máquinas de escribir de rodillo grande, las planilleras. Y aquí ya tenemos otro esquema que nos permite entender un poco. Siguen siendo asientos, cada uno de estos párrafos siguen siendo asientos, pero aquí ya se dividen en rubros: antecedente dominal, descripción del inmueble, títulos de dominio, aquí es donde aparecen los propietarios, gravámenes y cargas, es que hay una hipoteca, un embargo, en este caso, por ejemplo,
Acá dice bloqueo hasta que se inscriba la compraventa, tal. Acá quién le vendió a quién. Entonces ese es el esquema de la ficha. Las fichas tenían anverso y reverso. En la parte de atrás continúan ya las columnas estas de la parte inferior. Esa es la misma ficha, pero en la parte de atrás, títulos de dominio, sigue apareciendo quién le vendió a quién y así la historia de los propietarios, o si alguien heredó, va a aparecer aquí. Otro gravamen, hipoteca, dice, constituida a favor de tal persona. Y esto continúa en el tiempo a una partida ya electrónica. Se inventa la computadora, a partir de los años 90 se empieza a implementarse el sistema de inscripción. Claro, en esa época todavía no se llamaba SUNARP, se llamaba ORLC, Oficina Registral de Lima y Callao. Pero ya el formato es el que se mantiene hasta la actualidad. Cada uno de estos párrafos son los asientos. Y ahí va a constar, por ejemplo, con el rubro C, que era la letra que le habíamos puesto en la ficha, título de dominio, la compraventa a favor de tal persona. Seguimos bajando y ya viene otra inscripción. Para cada anotación va a haber un asiento, generalmente en una hoja. A veces cuando el asiento es chiquito entran dos en una hoja. ¿Se acuerdan que había una hipoteca en la ficha? Ahora aparece levantamiento de hipoteca. Levantada la hipoteca registrada en el asiento 3D de la ficha número tal, al haberlo declarado así el banco tal. Entonces, en eso consiste el estudio de títulos al momento de la captación. Tenemos que verificar si es que lo que no tenemos a la mano es un CRI, por supuesto. Lo que tenemos es una copia literal. Somos nosotros los que tenemos que revisar que si hay alguna hipoteca esté levantada, si hay un embargo esté levantado, esté cancelado, para en un primer momento preguntarle, señor, ¿y este embargo? Y le pueden decir, ese fue un juicio que me hicieron, pero yo lo gané, nunca me hicieron nada. Sí, pues señor, pero todavía aparece aquí el embargo inscrito, hay que hacer un trámite, de repente hay que ir al Poder Judicial, pedirle el archivamiento del expediente, y si de verdad ganó el juicio este señor, pues pedir que en virtud de esa sentencia se levante. Eso cuando sean embargos más o menos recientes, del año 93 para acá. Los embargos anteriores pueden levantarse mediante una declaración jurada, hay una ley especial al respecto. ¿Por qué? Porque hasta el año 93 estaba vigente un código de procedimientos civiles que establecía que toda medida cautelar tenía una vigencia de 5 años. Eso cambió en 93 y entró en vigencia el actual Código Procesal Civil, donde ya las medidas cautelares no caducan. Entonces, si el embargo es anterior al 93, ya ni siquiera hay que preocuparse si pagó o no pagó la deuda, si el expediente está activado, sino simplemente mediante una declaración jurada, que incluso la puede hacer cualquier persona, el agente inmobiliario también, no tiene que ser propietario. Hay una ley especial al respecto, en el registro público le orientan para ello. Pero si ya es un embargo posterior al 93, ahí sí hay que preguntarle qué pasó, se pagó o no se pagó, hay que ir al Poder Judicial, seguramente desarchar el expediente. Y si es hipoteca, más o menos tiene un tratamiento parecido. Las hipotecas que han sido inscritas a favor de personas naturales, porque también no solamente las hipotecas son a favor de bancos, también se pueden constituir hipotecas a favor de personas naturales. Por aquí me parece que hay una, por ejemplo. Vamos avanzando esto. Aquí dice, mire, hipoteca constituida a favor de Velarde Dávalos Nelly. O sea, doña Nelly le prestó dinero a esta persona y esta persona hipotecó su casa para garantizar que él iba a pagar. Las hipotecas que en el transcurso del tiempo han quedado ahí inscritas y no se han levantado, pueden levantarse también cuando son a favor de personas naturales y cuando son a favor de bancos que ya no existen, que ya dice instituciones que ya no están en el sistema financiero. Entendamos Banco Popular del Perú, Banco Central Hipotecario. No estamos hablando de estos bancos que han sido fusionados, absorbidos, ¿no? Como el Banco Vice, que con el Banco de Lima se convirtió en Vice Sudameris y luego vino el Scotiabank, los absorbió. Ahí no, ahí sí toda la documentación la tienen ellos. Bancos antiguos que ya no existen, personas naturales, la ley dice que las hipotecas se extinguen, caducan 10 años después de la última fecha del cronograma de pago. Las hipotecas son pues generalmente a 15, 20, 30 años, ¿no? Entonces, si ya pasaron esos 30 años y 10 años más, ya caducó. ¿Y cómo sabemos cuál fue la última fecha del pago? Porque aquí no dice. ¿Dónde dirá, según lo que estamos estudiando, dónde dirá que la hipoteca fue a 15 años o a 20 años y que el cronograma terminó en el año pues 99? ¿Dónde encontraremos esa información? La minuta, ¿no? De esa época. ¿Quién la tendrá? De repente el propietario dice, no, eso yo lo firmé en el banco, que ese banco ya no existe. Y no le dieron un testimonio, sí me dieron, pero ¿dónde estará? No hay minuta. Porque si tuviera la minuta, tuviera el testimonio, ahí está, pues, ¿no? Ya, no hay minuta, no hay testimonio. No hay nada, no hay banco. No hay recibos de que pagó, no hay nada. ¿Dónde es que estará archivada la información?
en los títulos archivados. Porque en la época en que se inscribió la hipoteca, se dejó dicho ahí que el título fue presentado en tal fecha, tal hora, bajo el número tal. Con esa información ubicaremos el título archivado y nos dará pues el libro antiguo ahí de todos los títulos archivados de esa época, y encontraremos en esas hojas amarillas escritas a máquina, que aquí se ve, acá está el cronograma. Calculamos, ya pasaron 10 años de la última cuota, entonces ya procedemos según esta ley que faculta que se pueda, mediante una declaración jurada con firma legalizada ante el fedatario de los registros públicos, levantar esa hipoteca. Pero hay que decir, me consta que en tal fecha fue la última cuota, por eso hay que hacer la investigación. Por eso es importante saber leer las partidas registrales y encontrar la información de los títulos archivados. Por ejemplo, aquí, el título fue presentado el 21 de marzo del 2001 a las hora 1:56:05 bajo el número tal. Con este número y con esta fecha es que uno puede llenar en su formulario, ¿verdad? Todos conocemos estos formularios. Vamos a ver, por acá tenemos unos formularios. Ahí está el famoso formulario de publicidad registral, más conocido como el formulario amarillo, nunca supe por qué. Y hay otro, que es el formulario de inscripción, ¿no? Solicitud de inscripción de título, más conocido como el formulario verde, tampoco sé por qué. Bien, en el formulario amarillo está justamente el rubro aquí, a ver si lo vamos a agrandar un poquito, que dice lo siguiente. Por ejemplo, queremos pedir, ¿no?, del registro de propiedad inmueble una búsqueda de índice. Eso nos sirve cuando no tenemos el número de la partida registral, pero sí el nombre del propietario. Incluso ya ni siquiera es necesario llenar el formulario, vas con el DNI y le das el nombre, salvo que sea un nombre compuesto, un nombre con apellido de casada, nombre de un extranjero con un solo apellido. Entonces ahí sí te dicen, no, de todas maneras llene su formulario y vaya a esperar a la otra ventanilla que le va a demorar un poquito más, ya no es inmediato. O cuando queremos los pasivos y los activos, o sea, esas propiedades que ya vendió, ¿no? En ese caso hay que llenar el formulario. Y acá entre los diferentes rubros tenemos que se puede sacar certificados de, por ejemplo, el registral inmobiliario, el famoso CRI, donde aparece lo que es dominio y gravamen, copia certificada de tomo o de ficha, copia certificada de partida electrónica SARP, que ahora vamos a ver qué es eso, copia certificada del título archivado, eso es lo que estábamos viendo. Pero también podemos pedir visualización de partidas o manifestación de título archivado, que es cuando queremos leer el título archivado. Por eso aquí abajo tiene el dato, el espacio para poner el dato del título archivado, número y fecha. Por eso es importante saber con qué dato es que podemos encontrar el título archivado. Si lo que queremos es una partida electrónica, acá tenemos el espacio. Si lo que queremos es una ficha registral, aquí. Si lo que queremos es tomo, folio, aquí. Y la famosa partida SARP es el otro formato que existió, que existe actualmente, pero que se creó en la época. ¿Recuerdan ustedes en los años 90? Estaba de moda esta corriente económica de Hernando de Soto, El secreto del capital, que decía, ¿no?, que existen demasiadas personas que no tienen acceso al crédito porque no tienen título de propiedad, y se creó COFOPRI, se empezó a dar títulos a diestra y siniestra, y se creó un ente paralelo a los registros públicos que se llamó el Registro Predial Urbano, que quedaba ahí en el centro de Lima, por una sangre, en fin. En ese registro predial urbano se inscribían todas las urbanizaciones nuevas, ¿no?, de la zona periférica de Lima, de los conos, y actualmente todavía siguen inscritos ahí muchos terrenos. Y vamos a ver una partida SARP, tiene otro formato. Ya vimos el tomo escrito a mano, la ficha escrita a máquina y el formato electrónico. La partida SARP, bueno, aquí se escaneó con todo el recibo, comienza por una primera hoja y tiene este formato. Una manera de identificar estas partidas, bueno, SARP significa Sistema Automatizado del Registro Predial, ¿eh? SARP, S-A-R-P. Por eso acá en el formulario amarillo había la opción marcar copia de la partida SARP, y acá también cuando uno paga está pidiendo copia informativa SARP, ¿ya? Pero ya en la propia partida no dice SARP. Lo que dice es lo siguiente: el número de la partida ya no va a estar acá arriba a la derecha como aparece en las partidas electrónicas actuales, sino está aquí al centro, y siempre comienza con la letra P de predio. P0, algunos le dicen PO, pero en realidad es un 0, P0 y un número.
Y va a decirnos también de dónde viene, si es que viene de otra partida, o en este caso es una partida matriz, si no, vendrá acá el antecedente, viene de la partida tal. En este caso, por ejemplo, es un predio rural ubicado en Asia. Entonces esas zonas pues, periféricas de Lima, hay zonas en La Molina que están bajo este sistema, hay zonas en Surco antiguo, Surco creo que era la parte de viñedos, que está en este sistema. Y claro, por supuesto, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, las zonas periféricas de Lima tienen muchos tienen formato, salvo la zona clásica, la zona antigua. Pero los distritos vamos a decir, tradicionales de Lima, San Isidro, Miraflores, Barranco, Surco, la parte de Surco más antigua, están bajo el sistema que ya vimos, tomo, ficha, partida electrónica. Pero para que no les sorprenda si aparece otro sistema, otro formato es esto, ¿no? Y tienen una primera hoja donde viene como un resumen donde dice quiénes son los propietarios actuales y empieza, aparte de la descripción del inmueble, a hacer un listado de las diferentes transferencias que ha habido y si hay gravámenes también aparecen aquí. Aquí, por ejemplo, hay unas cargas, etc. Y luego ya vienen los asientos propiamente uno por uno. La lista es un poco larga en este caso y continúa ya con los asientos. Este, por ejemplo, es el asiento 003, porque me interesaba sacar este directamente, que es la inscripción de una compra-venta, donde ya tiene otro esquema, otro formato, pero sigue siendo igual información de una partida registrada. Entonces, esta es la famosa partida SAR. Volvamos a ver a nuestro... aquí, para no perdernos dónde estamos. Entonces, tenemos, en el tiempo, ha habido la partida registral, para que sea más fácil creo que lo veremos así. No, vamos a ponerlo en modo diapositiva. En el tiempo tenemos que ha habido tomos escritos a mano, fichas escritas a máquinas y partidas electrónicas en computadora. Cualquiera que sea el sistema, conforman partidas registrales. La partida registral, que es una sola por cada inmueble y que está compuesta por los asientos registrales, esos párrafos que son los extractos de las escrituras, de las hipotecas, etc. Una vez que se ha extendido el asiento registral, el documento que fue enviado por la notaría se convierte en título archivado. Entonces eso es básico saber. En cuanto a la publicidad registral, ya que estábamos viendo el formulario amarillo, ahí teníamos la opción búsqueda de índices, ya dijimos, es cuando no tenemos el número de la partida, pero tenemos el nombre del propietario, ¿no? Vamos a obtener así el número de la partida. Tenemos la opción de hacer visualización. Digamos que ya tenemos el número y queremos sacar una copia literal y nos va a decir la persona en la ventanilla, bueno, tiene 80 páginas, pague, pues, no sé, como, ¿cuánto sale? Como 1000 soles creo que saldrá, pues, ¿no? Si está algo de 7 soles, 8 soles por... 6 soles. A ver, ¿quién es bueno para las matemáticas? ¿80 por 6? ¿Ah? 480. Pero justo en ese momento no tenemos los 480 a la mano, entonces podemos hacer una visualización que nos cuestan 7 soles, ¿no? ¿Sí? Y ahí ya podemos enterarnos por lo menos si la partida está a nombre del señor si por lo menos se le menciona, ¿no? De repente está a nombre del abuelo, está con embargo, entonces ya sabemos que hay problemas y ya de repente no vale la pena invertir los 480 soles, ¿no? O le decimos al señor que la saque y que, bueno, solucione su problema. También tenemos la opción de pedir copia informativa. Entre la copia literal y la informativa creo que es un sol de diferencia por hoja, pero la copia informativa pues viene con un tremendo letrero que dice sin valor para ningún trámite. Bueno, entonces mejor saquemos un solcito más, la copia literal que es bien bonita, dice certificada. Y tenemos el CRI. Oigan, el CRI es una maravilla. Claro, demora, no te lo dan inmediatamente. La copia literal o la copia informativa, tú das tu DNI, das el número, vas pagando, te van dando el vuelto, ya se está imprimiendo, el mismo cajero certifica y ya sale con copia literal. El CRI no, el CRI tienes que ir a hacer la gestión, ahora también se puede pedir por internet, por si acaso, pero igual demora, mínimo 5 días. En algunos casos en la sede central puede ser 3 días, a veces uno está ahí detrás. Pero ¿qué diferencia hay entre el CRI y la copia literal? Es un resumen. Que viene un resumen adelante. Y te viene la copia literal también. A ver, ¿quieren ver un CRI? Sí. Así me gusta. Sí, me gusta escuchar porque me digan. A ver, no, ¿quieren ver un CRI? Sí. Eso, qué bueno. Sí, querido profesor. No, ay. A ver, acá hay un CRI. Seguro que ya todos lo conocen, pero no está de más volverlo a mirar. Esta es la hojita que viene delante.
el resumen, que justamente es el certificado, ¿ya? El CRI es el certificado, ¿estamos? Y acá ya el registrador se ha tomado el trabajo de leer, bueno, ya ni siquiera lo hace el registrador, ahora hay lo que se llama abogado certificador. Miren, si se fijan acá la firma dice abogado certificador, antiguamente decía registrador, pero los registradores están más ocupados haciendo lo que tienen que hacer, que es inscribir están registrando, ¿no? Inscribir los actos, los compraventas. Entonces ahora hay abogados certificadores que se han tomado el trabajo de leerse ¿qué? Leerse toda esta copia. Miren, vamos a echarle una miradita así rápida. Imagínense que ustedes quisieran determinar quiénes son los actuales propietarios de esta partida. Imagínense. Ni siquiera hablemos de la descripción del inmueble. Acá fulano lo compró en el año, ya, vamos a ver, 1946, adquirido por, aquí hay un nombre, ¿no? Doña Elsa Paso Villús, vendido a Isabel Pintado, adquirido por Laura Nelly Antonio Pedro y tal al fallecimiento de este, y luego el otro fallece, no, aquí ya no falleció nadie, aquí tampoco, y aquí comienzan a aparecer las sucesiones. Fulanita de tal adquirió los derechos de secciones que correspondían a menganita de tal. Entonces vamos anotando, anotación de demanda, acá hay una anotación de demanda, que dice que hay un juicio, seguimos anotando. Cancelada, cancelada la demanda, ya borramos, no hay gravamen. Título de dominio, sucesión intestada, ahora otra persona falleció, ahora los herederos son tales y tales, seguimos, va creciendo nuestro pequeño árbol genealógico que vamos haciendo, ¿no? Luego viene legado, de derechos de cosa es legado, cuando en un testamento, un testador le deja a sus herederos una parte, tiene el tercio de libre disposición para dejar un tercero, eso se llama legado. A quien no es heredero no le puedes dejar herencia, le dejas legado. Entonces hay un legatario, fulana de tal es legataria, muy bien. Otro asiento. De ahí viene rectificación, se había olvidado de mencionar al heredero, además del legatario hay un heredero que se llama tal nombre a otra persona y así, ¿no? Entonces vamos incrementando el número de propietarios y vamos borrando los que se van muriendo. Otra sucesión intestada, se murió otra persona, le heredó otra, o sus hijos, o sus, no sé, en ese caso parece que es la hermana. Luego, embargo por deuda tributaria, hay un embargo, ya vamos a ver, anotamos, es que no está levantada. Seguimos. Compraventa de derechos de acciones, a cada una persona, Marta Crisolanda le compra los derechos de acciones que le correspondían a Alejandra, Laura, Salomé. O sea, hay que ver en nuestro árbol genealógico a quienes vamos tachando que estos ya no son propietarios porque ya vendieron. Ahora hay que ver si vendieron todo o una parte de sus derechos de acciones. Y así seguimos estudiando el título, rectificación de nombre. No se llamaba así, se llamaba así. Bueno, también cambiamos, modificamos. ¿Qué más viene? Sucesión, otra sucesión intestada, se murió otra persona. Y ahí termina, ¿no? Ya, por fin se acabó. Bueno, entonces regresamos, como hacemos para ir directo hasta la primera. Bueno, mientras voy regresando, mientras vamos regresando, este trabajo se llama estudio de títulos. Eso es lo que hacemos, bueno, los abogados, que más o menos que entendemos, ¿no? Pero cuesta trabajo. Ahora imagínense si yo saco el inmueble al mercado, lo ofrezco y a los probables compradores les doy así. Aquí está la copia literal. El comprador va a tener el tiempo, la paciencia de hacer su cuadrito, el dibujito. Está bien difícil, ¿no? Salvo que sea alguien pues muy minucioso. Entonces, mucho más recomendable, en estos casos, cuando la partida es muy compleja, la recomendación es, aunque demore 5 días, sacar un certificado registral inmobiliario, un CRI. ¿Por qué? Porque acá el certificador ya se tomó el trabajo de hacer lo que acabamos de significar y ya nos dice de frente: el funcionario que suscribe certifica la dirección, porque de repente también en el tiempo ha cambiado de numeración, eso no hemos visto acá, pero hay casos así. Ya, esta es la numeración actual, las inscripciones corren inscritas en la partida tal, que viene de la ficha tal y del tomo tal. Y el titular nominal registral actual, cuando dice titular dominal o dominial, perdón, dominio viene de dominio, dominio es derecho de propiedad, significa los propietarios actuales son fulano, mengano, 4. De todo ese árbol genealógico que habíamos estado estructurando, borrando, este se murió, este heredó, al final quedaron estos 4. Entonces ya el certificador se tomó ese trabajo, ya no nos da masticadito para que podamos decirle al comprador: mire, acá están los 4 propietarios que están presentes, o aún no tiene poder del otro, lo que fuera, y todo está saneado. Un momento, ¿y qué pasó con ese? ¿Se acuerdan que había un embargo que vimos? Ese no está levantado, embargo, y nos lo dice el CRI.
Sí, pero si recordamos era una deuda mínima por impuestos al SAT por 1000 y pico. Que bueno, se paga y ya está, no hay más problema. Entonces ya sacaremos otro CRI donde diga que no hay ninguna, así como acá, registro personal, ninguno. ¿Cuándo saldría anotaciones en el registro personal? Por ejemplo, si hay una separación de patrimonios, ¿no? Que alguno de los propietarios se ha casado y hacen su división de bienes, o un divorcio. O hay el nombramiento de curador, una persona la declaran interdicta, porque es una persona que ya perdió su capacidad, se hace un juicio de interdicción civil, se le declara incapaz y se le nombra un curador curador. Eso iría acá si es que hay algo interesante en el registro personal. Títulos pendientes, ninguno, o sea, no hay ninguna otra, en el momento en que se obtuvo el certificado, no hay ninguna otra inscripción en trámite. Datos adicionales para conocimiento de terceros, ninguno. Páginas que acompañan la partida completa, número de fojas 16. Sobre el costo también hay una cierta ventaja. Cuando es, como en este caso, una partida más o menos numerosa, les va a salir hasta más barato sacar el CRI, porque tiene un monto fijo. Esto costó 67 soles el año pasado, ahorita debe estar 70, no sé, ¿alguien ha sacado un CRI últimamente? Más o menos por ahí debe estar. No, ese es del 2018. Entonces, si sacábamos la copia literal de 16 por... ¿cuánto? ¿Por 6? ¿Nos salía? Un poquito más caro, ¿no? Entonces salió a cuenta el CRI. Claro, si vamos a sacar el CRI de un departamento de estreno recién independizado, que a lo mucho va a tener 2 hojas, y que con 12 soles, ¿no? De repente, o 18 soles, porque siempre te cobran una más por trámite, ya tendríamos la información, ¿verdad? Aquí... en ese caso podríamos decir, uy, qué caro que hemos sacado un CRI y hemos pagado 60 y pico soles. Pero es necesario, es útil y es importante saberlo, ¿verdad? Bien. Sigamos con nuestras diapositivas. Entonces tenemos que ese es el CRI, tenemos que hay otras formas de publicidad, como por ejemplo, tomando agüita, por ahí nos están mejorando el clima, parece. Entonces ya dijimos que hay búsqueda de índice, que hay visualización, que hay copia literal, copia informativa, el CRI, que lo acabamos de ver. Como información adicional, siempre es bueno saberlo, quizá no es algo que van a usar todos los días, pero existe otro procedimiento que es la búsqueda catastral. Hemos dicho que la búsqueda de índice funciona cuando tienes el nombre del propietario y vas a averiguar el número de la partida. Pero no funciona al revés. Tú no puedes ir con la dirección del inmueble y decir, quiero saber quién es el dueño de esta propiedad. En los registros públicos no funciona así. En las municipalidades sí, pero la municipalidad no es público. No tienes el derecho a que te den la información. Si tienes la suerte de que le caíste bien a la persona de la ventanilla, te podrá dar la información. Regularmente la municipalidad solo le da información al propietario, a quien la municipalidad llama contribuyente, ¿no? Ponen ahí siempre el nombre. O tendrían que ir la gente con una carta poder del propietario, ahí sí le dan información. Pero en los registros públicos tenemos un inmueble y no sabemos el nombre del propietario. De repente la persona que está ahí en posesión hace mucho tiempo quiere hacer un proceso de prescripción adquisitiva. Para ello necesita saber quién es el titular registral, quién está como propietario en los registros públicos, porque todo comienza y todo termina en los registros públicos. Entonces, ahí viene la búsqueda catastral. ¿Qué significa? Hay que hacer que un ingeniero civil o un arquitecto nos prepare un plano con coordenadas UTM, que son estas de latitud, longitud, que actualmente ya no usan pues el teodolito y tal, sino ya un aparato que se llama estación total, que por GPS se conecta al satélite, inmediatamente aparece ya en una laptop y se imprime el planito con un polígono. Ese documento con una memoria descriptiva se presenta a registros públicos, ellos comparan con su base de datos, con su catastro, y emiten un certificado de búsqueda catastral donde dice, ¿no? Se certifica que el área en consulta se encuentra inscrita en la partida número tal o se encuentra superpuesta parcialmente sobre la partida número tal y sobre la otra partida número tal. Con esa información ya podemos sacar las copias literales y ahí sabremos a nombre de quién, de repente a nombre del Estado o a nombre de una empresa que ya no existe, lo que fuere, y ya el posesionario podrá hacer valer su derecho. También la publicidad registral implica los certificados positivo y negativo. ¿En qué caso convendrá sacar un certificado positivo de propiedad? O sea, ¿por qué tendríamos que nosotros sacar un documento que diga que una persona tiene una propiedad, por ejemplo? ¿En qué caso es necesario demostrarle al notario, sobre todo?
que la persona no tiene más que una propiedad y que esa propiedad es casa habitación y que ha estado 2 años dentro de su patrimonio después del año 2004. ¿Les suena algo? Para exonerarse del impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta, la venta de inmuebles, que ya es un tema que no es legal, es tributario, pero que todo el mundo sabe que es el 5% de la utilidad entre lo que le costó y lo que está obteniendo en el precio, siempre que haya adquirido la propiedad antes del 2004, perdón, después del 2004. Si la obtuvo antes del 2004, no paga renta. Si la compró o la heredó después del 2004, va a pagar el 5% de la diferencia entre lo que le costó y lo que está vendiendo. Si le costó 80.000 y vende 100.000, hay 20.000 de utilidad y pagará el 5% de eso. Pero si la heredó, no le costó nada y pagará el 5% del total. Se puede exonerar sí, si es su única casa habitación. O sea, puede tener terrenos, oficinas, X propiedades locales comerciales, pero si como casa habitación tiene solo una y ya la ha tenido más de 2 años dentro de su patrimonio, se puede exonerar. Ahí es útil el certificado positivo. Disculpe, ¿podría repetir la parte de si es heredado? Si es heredado paga todo, o sea el 5% del total. Si la heredó después del 2004, y no es la única, tiene otras, o sea, por decir, yo vivo en mi casa, que me compré mi departamento, con mi hipoteca, con mi esposa, mis hijos, en eso se muere mi papá y pum, heredo, entonces ya tengo 2 propiedades. Entonces ya con mis hermanos decidimos, vamos a vender la casa a los viejos. Hey, que me quiero exonerar, no puedes, pues, porque la acabas de heredar después del 2004 y tienes más de una propiedad, paga tu 5% del total del precio de venta. ¿Y si no hubiera una propiedad anterior? Ah, no, si no tengo nada y es mi única propiedad, me exonero, pues, pero tengo que esperar 2 años de haber inscrito a mi nombre, no desde que se murió. Mi papá se fue muerto hace 40 años, pero recién hemos hecho la sucesión intestada, recién está mi nombre en los registros públicos. Entonces, desde el momento en que está mi nombre en los registros públicos, tienen que haber pasado 2 años para poderme exonerar. Entonces, certificado positivo sirve para ello. Certificado negativo, ¿en qué caso será útil demostrarle, no sé si al notario o a otra entidad, que no tienes ninguna propiedad? ¿En serio? Si tengo, Al banco, ¿no es cierto? Perdón, si tengo terrenos locales... Está hablando del tema anterior. Ya, a ver, pero regresemos en el tiempo. Ya. ¿Cómo es? O sea, si tengo una casa habitación, pero aparte tengo una oficina, un terreno... Eso no cuenta. No cuenta. No interesa. La ley dice que tienes que tener una casa habitación. Si tienes otra casa habitación, ya no te exoneras. Si tienes una casa habitación y tienes 20 terrenos, 40 oficinas, 50 locales comerciales, te exoneras porque es una sola casa habitación. Pero tiene que decir que es casa habitación o en la partida registral o en el PU. Si es una casa además de playa, por ejemplo. Habrá que ver qué dice ahí en el A veces se hace reglamento. uso del terreno solamente, pero digamos que está su nombre, el terreno escrito. Sí, pues, pero si es terreno, si no está en la declaratoria de fábrica y dice ahí casa habitación, terreno es terreno. No, pero refiero a Papelito que es mal. una casa playa que uno normalmente pues no vive todo el año. ¿Se considera casa habitación? Yo creo que sí, depende de lo que diga ahí en la declaratoria de fábrica y lo que diga en el PU, porque en el PU es donde pone el uso ahí. Si es casa habitación, es casa habitación, así que en la sierra, Así que, bueno, la China. no, dentro del Perú. Pues, entonces, ¿y en qué caso decíamos será necesario demostrar con un certificado negativo que no tengo ninguna propiedad? Cuando voy a pedir un crédito, cuando un comprador va a ser financiado por un banco bajo un producto, le llaman, ¿no? Lo que tienen los bancos, que es la primera vivienda, ¿no? Entonces ahí será necesario tener el certificado negativo. Y la otra manera o forma de publicidad es la lectura de los títulos archivados que ya mencionamos, ¿no? Con el número de título y con la fecha se puede realizar la lectura del título archivado. Bueno, entre las anotaciones más frecuentes que vamos a encontrar, como ya vimos en esa partida registrada en ese CRI, van a encontrar testamentos, van a encontrar sucesiones intestadas. Acá es importante decir que registros públicos tiene varios registros. El registro público no solamente es el registro de propiedad inmueble. Hay registro de bienes muebles, como el registro vehicular, ¿verdad? Hay registro de personas jurídicas, donde se inscriben las empresas, ¿cierto? Y hay un registro que se llama el registro personal. Dentro de ese registro, el registro de personas naturales. Dentro de ese registro de personas naturales está el registro personal, donde se inscriben los divorcios, las expresiones de hecho. Está el registro de mandatos y poderes,
Y está el registro de testamentos y el registro de sucesiones intestadas. Por favor, siga usted. Éxitos. Cuando tenemos una persona que ha fallecido y se ha realizado la sucesión intestada, que es lo que antiguamente se llamaba la declaratoria de herederos, el notario automáticamente lo inscribe en el registro de sucesiones intestadas. No siempre lo inscribe en la propiedad, porque no le dijeron al notario o no pagaron el derecho por un segundo parte para la inscripción en el registro de propiedad. Entonces, no les sorprenda que les suceda que ustedes están en el momento de la captación revisando los documentos y les dicen, bueno, nosotros somos todos herederos, pero ya hemos hecho nuestra sucesión intestada, acá está. Tenemos nuestra acta de declaración de herederos, tenemos una constancia que dice SUNAR y sucesión intestada, qué bien, qué bueno, ¿no? ¿Y qué número es la propiedad? Tal número. Ya, muchas gracias. Si nos vamos al registro, sacamos la copia literal de la propiedad y todavía está a nombre del papá que se murió. Entonces, uy, ¿qué pasó? Pero si yo he visto ahí que decía SUNAR, es que estaba inscrito, sí, pero en el registro de sucesiones intestadas. Entonces, ¿ahí qué falta? Falta hacer un trámite. La legalización de la baja del fallecido, ¿cierto? ¿Cómo dice? Hay un trámite, no hay el fallecido. En la municipalidad es eso, de la baja, sí. Pero en los registros públicos se llama traslado de asiento. O sea, del registro de sucesiones intestadas, donde está el asiento que declaran que los herederos son tales, hay que trasladar esa información al registro de propiedad inmueble, que a pesar de que está todo ahí mismo en los registros públicos, no es una cuestión automática que esté cruzada la información, uno tiene que pedirlo. ¿Y quién puede pedirlo? Los herederos. Cualquier persona, no necesita ser heredero, porque el registro público es público por los principios que estudiamos al inicio. Entonces ahí viene un punto a favor del agente inmobiliario. Dice, bueno señor, hemos detectado que usted no ha terminado su trámite, no ha inscrito aquí en el registro de propiedad, solamente está inscrito en el registro de sucesiones. Uy, ¿ahora cómo hacemos? Va a haber que ir al notario, hay que hacer un trámite. No se preocupe, nuestra empresa tiene abogados especializados y lo pueden hacer ustedes mismos. Solamente tienen que ir a los registros públicos y solicitar que se inscriba. Tiene que tener el número, ¿no?, de la partida registral de la propiedad inmueble y el número de la partida registral de la sucesión, y si quiero que lo de acá, se inscriba acá. Listo, se paga un derecho y ya está. Bien, bueno, entonces testamento es un acto jurídico por el cual el testador ordena su propia sucesión dentro de los límites que le señala la ley. Entonces él determina cómo distribuye sus bienes, declara quiénes son sus herederos, eso se conserva en forma reservada en la notaría hasta que la persona fallezca, en el que recién el notario comunica. Cuando una persona otorga testamento, el notario comunica a registros públicos solamente eso: el señor tal ha otorgado testamento en mi notaría, la notaría tal, y eso es lo que se escribe, pero no dice quiénes son los herederos ni cómo distribuir los bienes. Cuando el señor fallece, a la presentación de su partida de función, el notario hace lo que se llama ampliación de testamento, que es la apertura del testamento, y se inscribe. No es como las películas que en una noche tormentosa cita a todos los herederos y empiezan a matarse entre ellos. Simplemente manda a los registros públicos un parte y ya se publica quiénes son los herederos y listo, nada más. En el caso de que no otorgó testamento, por eso se llama intestada, es la declaración legal de herederos que se da en el caso de sucesión mortis causa, por causa de muerte, ante la inexistencia o invalidez del testamento del fallecido. Claro, puede ser inválido porque de repente yo en el testamento puse, porque doy hoy día mi testamento diciendo que tengo 3 hijos y tengo 4 casas, pero pasan 10 años y tengo 4 hijos más y vendí 2 casas, entonces todo cambia, entonces ya ese testamento queda totalmente fuera de la realidad y ya se declara la invalidez. Ante ese caso también hay que hacer una sucesión intestada. En la actualidad muy poco no hay costumbre de otorgar testamento, la mayoría de casos van a haber sucesiones intestadas. ¿Sí? Consulta. Me está preguntando primero. En una oportunidad una persona me dijo que pensaba vender su casa porque el esposo había fallecido. Me preguntó, ¿la ley cuánto le otorga el porcentaje? Porque tiene 2 hijos. No, tiene una sola hija, pero es del marido, ella es la esposa, pero la hija del marido, no de ella. A ver, me va ayudando. La pregunta es, una señora en viuda, ¿no? Claro. Y habían adquirido dentro del matrimonio una propiedad. No. Se casó con, a ver, la persona conoció a esta persona ya mayor, se casó con él, ¿correcto? A los 60 años. Se casó con él. El señor ha muerto como a los 80 y ella estaba haciendo la sucesión intestada, pero
no es hijo de ella. Él cuando ha sido joven ha tenido una hija, que es la única. Ya. Si el inmueble no fue comprado dentro del matrimonio, entonces es un bien propio del señor que murió. Correcto. Entonces sus herederos adquieren en partes iguales, su esposa y sus hijos en partes iguales. 50-50. Si es una hija, Única. solamente una hija, entonces es 50-50. Cuando el bien es comprado dentro del matrimonio, estoy dando otra explicación, ¿no? Cuando el bien es comprado dentro del matrimonio y fallece uno de los cónyuges, la esposa, ¿no? La esposa mantiene su 50% por derecho propio, por liquidación de sociedad conyugal, y adquiere además, dentro de la parte que le corresponde al esposo, una cuota igual a los demás hijos. Y el señor puede tener hijos por aquí y por allá, porque tenga 4 hijos. Entonces son 4 hijos más la esposa. Van a repartirse ese 50% a razón de 10% cada uno. Entonces ella, que ya tenía 50, pasará a tener 60%, ¿no? Esa es, digamos, que la figura más frecuente. Y bueno, en su caso ya le di respuesta, ¿no? ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Yo quería, ¿cómo se llamaba este trámite que usted hace un momento estaba explicando de la sucesión ingresada, que no se registró? Ya, eso se llama traslado de asiento. Cuando no se ha inscrito en el registro de propiedad de la sucesión. Ahora, otra cosa que van a encontrar con bastante frecuencia, como hemos visto ahí en la partida registral, es los gravámenes, ¿no? Hay embargos y hay hipotecas. El embargo es una medida cautelar decretada por un juez o por un ejecutor coactivo para asegurar el resultado de un proceso o de la cobranza de una deuda. O sea, es un gravamen que le impone a la propiedad. Y así se venda, se va con su gravamen. Mientras que en la hipoteca, el mismo propietario se autoimpone un gravamen para garantizar el pago de una deuda, ¿no? Es un derecho real de garantía que constituye el propietario para asegurar el cumplimiento de una obligación. En ambos casos, si no se paga, eso termina en un juicio. Ya, y ese juicio termina en un no hay prisión por deuda. ¿Cómo se llama cuando el martillero hace así con su martillo? Termina en un remate, subasta pública, subasta judicial. En ambos casos. O sea, la diferencia es que en la hipoteca ya hay una valorización al momento que se constituye la hipoteca, dicen el inmueble se valoriza en tanto. En el embargo no, simplemente se embarga y hay un paso previo en el que el juez tiene que nombrar un perito tasador judicial que va a valorizar, ¿no? En tanto. Y una vez que se valoriza, se saca remate por las 2/3 partes de la tasación, bueno, hay todo el procedimiento. Ahora se hacen remates en línea, ya no hay... Bueno, también se siguen haciendo los que se llevan en los juzgados civiles, cuando son juicios de partición, de otra naturaleza, se siguen haciendo los remates presenciales, donde, no sé, dicen que hay unas mafias ahí que amenazan a los que van, en fin. Pero ya los embargos y los remates que se hacen en los juzgados comerciales, que es donde se rematan las hipotecas, las letras y otras deudas que no se han pagado, ya se hacen en línea. Hay un sistema ahí en la página web. ¿Cuánto tiempo pasa para que entre una propiedad remate? Bueno, va a depender mucho de la diligencia del demandante y del Poder Judicial, porque el Poder Judicial es todo un tema, cada vez está más lento. Entonces, claro, estos juicios deberían ser ejecutivos, ¿no? Ejecución de hipoteca, por ejemplo, ¿no? Debería ser un promedio de 6 meses, pero a veces es más, ¿no? 1 año, 2 años. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es muy incompetente, notifica mal, le devuelve. Y también a veces los abogados de los demandados hacen algunas jugaditas ahí para devolver la notificación. ¿Cómo es que Seguramente. Y disculpe, ¿ya es recomendable nosotros recibir un inmueble que tenga un embargo? Bueno, eso justo se fue Iván. Eso ya es política de la oficina, ¿no? Yo creo que la consigna es mejor evitarse problemas y solamente captar inmuebles que estén aptos para la venta. Pero si es una propiedad atractiva, ¿no? Bien ubicada, con buenos parámetros, con todo lo que usted quiera, entonces valdría la pena ver qué tan complicado puede ser levantar una hipoteca o levantar un embargo, ¿no? Por lo que ya hemos dicho, podría evaluarse. Ahora hay otra cosa que pueden encontrar que se llama hipoteca legal. No tiene nada que ver con la hipoteca bancaria o la que garantiza un préstamo. Es simplemente cuando se ha hecho una compraventa y no se ha cancelado. Se ha dicho, por ejemplo, ¿no? Se paga tanto la minuta, tanto la escritura y se cancelará en tantas partes cada 6 meses, dentro de 3 años. Y eso se inscribe.
En ese momento el registrador inscribe una anotación que se llama hipoteca legal. Es para proteger un poquito al propietario, donde a pesar de que ya al vendedor, a pesar de que ya se vendió y hay un nuevo dueño, se inscribe de forma automática cuando existe un saldo por pagar del precio de venta de un inmueble, o si se ha pagado con títulos valores. ¿Qué son títulos valores? Cheque, letra de cambio, pagaré. También se debe dejar expresa constancia de su efecto cancelatorio. Los cheques de gerencia, a pesar de que son cheques de gerencia que nadie va a dudar que tienen fondos porque vienen firmados por el gerente del banco, también son títulos valores. Cuando se pongan las minutas, se cancela con cheque de gerencia, debe dejarse expresa constancia de su efecto cancelatorio. Después habríamos dicho que el inmueble nace con una independización, que es el acto que consiste en abrir una partida a registrar, que generalmente va a ser el primer asiento que vamos a encontrar en una partida, ¿no? Si es un departamento de estreno, ahí van a ver que la primera dice independizado del lote, del terreno escrito, ¿no? En el inmueble tal, es el hijito de ese inmueble. Y si es un antiguo terreno como el que vimos, pues fue independizado de un área mayor, de una urbanización. Por eso no vamos a seguir. Digamos que hay una sucesión intestada, un terreno de herencia de 600 metros cuadrados, 2 hermanos herederos, pero solamente un hermano quiere vender su parte. ¿Cuál es el procedimiento para independizar? ¿Es terreno? Sí, terreno para independizar. Lo primero que tendrían que hacer es obtener el certificado de parámetros urbanísticos para saber si en esa zona puede haber un lote de 300, sería, ¿no? Porque la municipalidad es la que dice, en esta zona no puede haber lotes de menos de 100 o de menos de 200, o sea, hay un lote mínimo normativo, ¿no? El tamaño lo va a determinar la municipalidad. Si la municipalidad tiene un lote mínimo normativo menor o igual a 300, entonces yo me imagino que sí se puede, para lo cual ya entraría en competencia de un arquitecto, de un ingeniero civil, que haga un expediente para la independización, justamente, una subdivisión, una independización, y entre ellos una mutua adjudicación, porque en este momento son propietarios del total los dos. Cuando se independice van a quedar como 2 copropietarios de 2 terrenos, entonces tienen que hacer una división y partición que permutan, o sea, mis derechos y acciones de tu lote te los entrego, ¿no? Te los adjudico a cambio de que tú me adjudiques los tuyos del mío, de manera que cada uno quede 100% aquí y 100% acá, y ahí ya pueden vender. Primero tienen que independizar. ¿Alguien más me está hablando? Sí. Cuando están de acuerdo es notarial, si no están de acuerdo es judicial. Y toda una historia. Sí. He tenido la oportunidad de vender un departamento no independizado. Y me parece que una semana una notaría, unos líos porque se tienen que comprar en efectivo, porque los bancos no compran cuando no está independizado. Y el que lo compra no lo tiene a su nombre hasta que se dé la independización. Sin embargo, así lo he vendido. El señor temblando, se muere y el señor que le vende le convenció darle una carta de confianza, ¿no? Que lo firma así nomás, que no lo reconoce la notaría. No tiene ningún valor. Me van a dar otra casa igual, pues yo sufro y ya me pierdo y desconozco todo lo que hace porque el notario no quiere ni que entre y entre ellos se arreglan, no sé. El señor sale con una especie de minuta y esperar, o sea, y se me va a volver a presentar la situación, o sea, yo no sé cómo ya hay que decimos que prometerle al que va a comprar, ¿no? Si usted ha logrado vender eso, puede vender cualquier cosa. Y estamos hablando de un inmueble ya construido, ¿no? Y lo alquilaba, se lo alquilé también, ¿no? Y en la municipalidad tenía un problema, ¿dónde está el número de partida? Y no sabíamos. No tiene, pues no está independizado. Pero ya está físicamente terminado. Sí, pero yo no sé. Habría que ver en qué estado está el trámite. ¿Eso lo ha edificado una constructora o es una persona que en su casa? Constructora. Ya, entonces la constructora tiene que tener eso un proyecto. Sí. Entonces tiene que tener. Todavía hipotecado porque ya pagó la hipoteca que Entonces averigüe bien porque la constructora tiene que tener un expediente técnico donde le han aprobado el proyecto, el anteproyecto, el proyecto y tiene que llegar a un último paso que es la finalización o conformidad de obra. Y a veces si no terminan pues porque le falta poner los definidores, la manguerita y al final cuando ya termine todo, esa constructora es la que va a hacer el... No hay fecha, o sea, todo depende de que la municipalidad le diga conforme, ¿no? O sea, la obra ha sido de acuerdo a los planos aprobados. A ver. Es algo que no se puede resolver. Dicen, se hace una minuta como cualquier otra minuta, se van a
No es tan así. No entiendo, pero no sé. Mire, ¿se me escucha? Sí. Ya. Eso se llama compraventa de bien futuro. Compraventa de bien futuro es cuando el departamento está en plano, está en proyecto, también se le llama preventa y tal. Tiene más lógica cuando de verdad está en construcción, o sea, cuando todavía no existe, porque es un inmueble futuro, todavía no lo vemos, pero algún día estará ahí y ya se firma minuta, escritura, los bancos financian, todo bien. El problema es cuando ya hay una segunda venta, o sea, lo que le está pasando a usted ya no es la constructora la que está vendiendo, sino es el que le compró a la constructora que le está vendiendo a otro. Y ese otro ya ve el departamento construido, entonces no entiende cómo es posible que no esté en los registros públicos. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso técnico legal que es la independización. Entonces, cuando eso termine, ya podrán inscribirse la primera venta a favor de ese primer señor que ahora es el vendedor y la segunda de este otro señor. Entre tanto, va a haber eso que esperar con confianza. Pero el momento en que el señor ya va a pagar, se le hace una minuta. Sí, claro. Y va a tener que seguir siendo minuta de compraventa de bien futuro, porque mientras no esté independizado, legalmente no existe. A pesar de que tú lo veas, que esté viviendo ahí. Sí. Una consulta. ¿Y si el primer vendedor, al que le llama la fe, En la constructora estamos hablando. claro, con la estructura cuando lo construyen, y el segundo, la otra persona, la tercera persona que está comprando, ya lo inscribe, le dan su partida a su nombre, y como ya lo ha vendido, ahora ya no quiere transferirlo, porque bueno, lo vendió por causa de confianza. No puede ser, es que el tercero, en este caso, ¿no? El segundo comprador, tiene que tener también pues una minuta donde este señor le firma que le está vendiendo, pues, ¿no? Y si no le quiere firmar la escritura, tendrá que hacer un juicio de otorgamiento de escritura contra ese primer comprador, ¿no? O sea, acá está la constructora. Constructora le vende a A y A le vende a B. A actúa de mala fe. El día que se independiza se inscribe él y ya no le quiere reconocer. No, este señor tiene una minuta y esa minuta puede ir al juez para que le obligue a este a que le firme la escritura y si no el juez se la otorga. Eso se llama otorgamiento de ¿Qué pasa escritura. si fallece? Sus herederos. Esposa, hijo, que no le quiere. Se tendrá que demandar a los herederos y si no hay herederos también judicial y será el juez el que finalmente determine. Esto donde por eso mejor es que las cosas estén, pero hay de todo, pues, ¿no? Bueno, eso es lo que les decía sobre el Código Civil. La sola obligación de enajenar un inmueble hace el acreedor propietario de él y que bueno, la propiedad también se puede adquirir por prescripción. Y ya entramos al último tema, que es los documentos municipales. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, hay una casa que es un señor tiene registrito en su NAP como que era comprado esta vivienda en San Juan del Lurigancho, pero dice que no ha tenido independización, pero ya está construido, son 4 pisos. ¿De los registros públicos cómo está? Está como que él lo ha comprado, pero Terreno. en 2017. De 2017. ¿Qué es lo que ha comprado? ¿Un terreno? Sí, un terreno. No está declarada la fábrica los 4 pisos. Después ya no han declarado la fábrica. Pero tiene que hacerse, pues es falta un camino por recorrer ahí. Tiene que declararse la construcción y si lo que él quiere vender por separado, tiene que hacer una independización y después de la independización se inscribirá la compraventa. Lo que no priva que él ya le haya vendido a alguien y haya una minuta de compraventa de bien futuro. Cuando decimos bien futuro no solamente es porque todavía no esté construido, puede estar construido pero todavía no está independizado. Es el mismo caso que decía por ahí. Sí. Una consulta, ¿qué significa cuando un demandante reclama ser apoderado en una asociación? Porque lo que me pasaba que supuestamente reclama herencia de una sociedad que era su madre, que falleció por su esposo, pero que según los estatutos no es heredable. Bueno, depende, ahí mandan los estatutos. Las asociaciones son un mundo aparte y se rigen por su estatuto y si el estatuto dice que se pierde la condición de asociado con el fallecimiento, pues se perdió y chao. Supuestamente no procede, sin embargo el señor ha hecho 5 juicios. Lo seguirá haciendo. Pues lo seguirá haciendo, ahí prima el estatuto. Y en ese... No se olvide que asociación no es lo mismo que sociedad. Asociación es una persona jurídica sin fines de lucro. Entonces no hay nada que discutir de patrimonio, de acciones. En cambio, en la sociedad anónima, cerrada, abierta, ahí sí, las acciones sí son heredables. ¿Cómo es que le aceptan la demanda si legalmente... No le puedo escuchar bien. ¿Cómo dice? ¿Cómo es que le aceptan la demanda si supuestamente legalmente no debería proceder? Perdón. ¿Ganó el juicio?
Entonces pues va a seguir demandando. O sea, la demanda se la aceptan porque entra por mesa de parte, le ponen un sello, le ponen un número, el secretario hace su trabajo, después escucha la otra parte y resuelve después de un juicio y le seguirá diciendo improcedente, pero el derecho a la defensa hace que a nadie le puedan decir en su cara, en la ventanilla, señor, esto no procede y eso. No, tiene que entrar, seguir su trámite, perder el tiempo del juez, el secretario, los abogados, pero el juez acepta la aceptación de demanda. Admite. Anotación de demanda. La anotación en los registros públicos se refiere, claro, pues, porque es un derecho. La anotación de la demanda en los registros públicos, que es cuando alguien hace un juicio, ¿no?, contra una persona que es titular de un derecho de un inmueble y tiene algo que ver con el inmueble, entonces tiene el derecho de que por solo hecho de que se admita, ¿qué cosa es admitir la demanda? Admitir la demanda es que el juzgado dice, ok, ha cumplido con los requisitos formales, lo ha presentado por escrito, reservando los márgenes, ha pagado los derechos, está bien, admítase la demanda, ha juntado su DNI, ya. Por el solo hecho de que está admitida la demanda, ya tiene derecho a que se anote la demanda en los registros públicos. Y la anotación de la demanda en los registros públicos no tiene ningún otro efecto, no es como el embargo, ¿no?, que más que el de dar publicidad a que haya un juicio. Es como ponerle un letrero a una casa propiedad en litigio. ¿Han visto que a veces ponen? Igualito, pero en los registros públicos. Ahí todavía no se sabe si el demandante tiene o no tiene la razón. El juez todavía no ha leído el fondo del asunto, solamente actúa de oficio porque la ley así lo establece. Ya, digamos, igual se puede vender. Se puede vender, pero el que compra asume el riesgo, porque como hemos dicho que todos tenemos conocimiento, ¿no?, se presume que todos tenemos conocimiento, el que compra, y es más, debería y deberá, y tiene que ponerse en la minuta, que el comprador declara que conoce que existe un juicio en tal juzgado, que la anotación de la demanda ha sido inscrita en tal partida registral, y todo lo demás, para liberar la responsabilidad al vendedor y no es que lo están sorprendiendo, sino que el comprador asume porque seguramente sabe que es una demanda que no tiene pie ni cabeza, pero tiene que estar bien asesorado y bien informado para querer comprar. Bien, vamos avanzando porque ya el tiempo nos gana. Así como es importante tener la información en los registros públicos, también tenemos que obtener esa información de la municipalidad, ¿verdad? Todos sabemos ya qué cosa es el PU y el HR. ¿Quisieran ver uno? Sí. Ya, sí me gusta. Vamos a ver entonces un PU y un HR. Por ejemplo, en el PU nos va a aparecer cierta información del inmueble. Cada municipalidad tiene su formato, pero más o menos coincide en que, por ejemplo, se le asigna los datos del contribuyente. El propietario para la municipalidad no se llama propietario, se llama contribuyente, porque es el que contribuye, ¿no? Tiene un código, etcétera, y se le va a determinar qué porcentaje. A ver si es, por ejemplo, en este caso, condición de propiedad dice condominio, o sea, son copropietarios. Porcentaje de participación 33 punto tantos. Este es un copropietario, alguien que heredó seguramente, ¿no? Entonces ahí está la dirección del inmueble, que hay que fijarse que esa es otra cosa que sucede siempre. En la partida registral dice, inmueble ubicado en la manzana I, lote 2 de la urbanización tal. En el PU dice, calle Los Eucaliptos 347. Son dos cosas diferentes. En algunos autoavalúos, al costado, por aquí, nos sale también la antigua nomenclatura de manzana y lote. Ya con eso nos salvamos. Pero si no, entonces, hay dos posibilidades. O le decimos al vendedor, mire señor, para que no tengamos problemas con el comprador que nos quiera bajar el precio diciendo, no, que aquí tengo todavía que hacer un trámite, voy a tener que sanear esto, vamos a sacar un certificado de numeración de la municipalidad y ese certificado de numeración se inscribe en los registros públicos. Y ese trámite lo puede hacer la gente. Ahí sí, la municipalidad va a pedir carta poder firmada por el propietario. Pero llevarlo a registros públicos con su formulario verde, que es para inscripción, sí lo puede hacer cualquier persona, adjuntando el documento que le dio la municipalidad. Y con eso se actualiza la información de registros públicos y ya coincide. Ahora, si tenemos apuro, queremos vender y el comprador no hace problema, hay que ponerlo en la minuta, bien explicadito. En materia de esta compraventa del inmueble ubicado en tal lugar que en los registros públicos aparece como manzana y lote tal en la partida número y que en la municipalidad aparece como calle tal número tal. Y ese mismo, si no, sonamos, porque hasta para ir a pagar al cabala, en el SAT le van a decir, oigan, ¿cómo sabemos que este es el mismo, no?
Ya, entonces en el PU, que es este predio urbano, hay una descripción del inmueble que equivale a lo que antiguamente se llenaba pues con letritas y numeritos que ahora están aquí, categorías, y que significa pues que si el piso, que si el techo, que si el muro, que si es de madera, que si es de metal, que si no sé cuánto. A todo eso le da un valor unitario por metro cuadrado, hay una depreciación y al final se determina el valor de la construcción, el valor del terreno, y ya aparece al final una valorización total de ese predio urbano, que en este caso, por ejemplo, que tenemos en pantalla, se trata de un departamento. Pero esta misma persona no solo tiene un departamento, también tiene un... A ver, vamos a ver qué tiene. Ah, no, este es, a ver, o se está repitiendo o es otro departamento. El anterior era departamento 6, a ver, 275. De repente tiene 2 departamentos, no sé, porque este material lo he preparado así sacando de cosas que tenía. No, se está repitiendo, ¿no? O a menos que sea otro de los propietarios. Es el mismo. ¿Sí? No, Este es... 606. Ese es 606. Ya, Castaña 275, departamento 606, y esta se llama Eileen. Tiene unos nombrecitos de allá. En el otro es... igual Eileen. Ya, entonces se ha repetido ya. No, obviemos este. No es que obviemos, es la continuación, me parece. Claro, esa es la continuación, simplemente. Sí, pues determinación de obras complementarias, ya, bueno. Claro, porque como es un departamento, ahora no. Claro, aquí habla de cerca, espejo de agua, poza de esa bueno, está bien, es la continuación, o sea, terminó en un PU. Y ahí ya por fin está el valor total del predio. Claro, eso es lo que estaba faltando ahí. Y ahora viene otro PU, ahora sí por un estacionamiento, ¿no? Entonces esa misma persona en el mismo edificio tiene un departamento y un estacionamiento donde también tiene un valor, ¿correcto? Y parece que tiene algo más. Tiene otro, no, es la parte final del mismo estacionamiento. Ya está. Ahí termina. Entonces ahora tiene el valor del estacionamiento. Ahora, esta persona, ese es el PU. Vamos a ver cómo es el HR. En el HR se llama pues hoja de resumen, precisamente porque ahí se resume qué propiedades tiene la persona, no solamente en el edificio, en el distrito, porque esto es por distritos. Si esta persona en el mismo distrito tiene 3 casas, pues van a salir acá en la hoja de resumen y va a tener su PU. Pero si es en otro distrito, ya no aparece acá. Tendrá esa municipalidad del otro distrito que mandarle su cartilla. Disculpe, y si tuviera otra propiedad en el mismo distrito pero otra dirección, ¿tendría varios PUs? ¿O Sí, el mismo PU? varios PUs. No. El PU del estacionamiento, el PU del departamento, el PU de la casa de su mamá, de la casa de no sé quién, dentro del mismo distrito, también tendría 3 PUs y acá aparecerían 3 PUs y acá sería completamente otra calle, otra avenida. Pero ¿qué es lo que le interesa a la municipalidad? Que al final se sume todo el patrimonio de esa persona. ¿Para qué? Para calcularle el impuesto al valor del patrimonio predial. O sea, lo que le llamamos el impuesto predial es así, impuesto al valor del patrimonio predial. Se ha valorizado, ¿cuál es su patrimonio? 2 casas, un departamento, un estacionamiento, de todo eso suma tanto, aplica tanto y eso es lo que tiene que pagar. Sí. El PU y el RH, la persona, el que figura en esos 2 documentos no me certifica que es el propietario, ¿correcto? No. Correcto. No te certifica. Te da un indicio para empezar a buscar, ¿no? Registros públicos más. Es el único. Claro. Porque muchas veces pasa que se murió el papá, se hizo la sucesión, se inscribió en registros públicos y la municipalidad sigue apareciendo el papá. Lo correcto sería llevar por lo menos la partida de función. Ya no se va a llamar Juan López, sino sucesión Juan López. Y lo mejor todavía, que el día que salga la sucesión intestada, llevar la sucesión y entonces ahí la municipalidad le va a dar a cada propietario, a cada heredero su PU y su HR y que pague su 33% del impuesto. Porque cuando yo llevo a alguien a un inmueble, y el inmueble, la persona que está viendo el inmueble le agrada y me dice, ¿tienes alguna documentación? Y yo le muestro estos 2 papeles, no le estoy certificando que sea la propiedad. No es 100%, eso es un principio, ¿no? Es un inicio. Pero registros públicos manda, pues. Ahí manda, porque ahí se va a inscribir. Y el registro público no debe inscribir algo que no viene vendido por el que para registros es el propietario. Si para registros está el papá, aunque se haya muerto y no me he enterado. Es una identificación formal, pero después viene detrás una búsqueda. Exactamente, así es. Esa es la historia. Y entonces ya vimos el HR, el PU. ¿Qué más nos faltaría ver? Bueno, ya hemos hablado acerca de la minuta. La escritura pública y la inscripción registral justamente son las etapas del proceso de venta, ¿no?
Minuta es un contrato privado. La minuta la pueden firmar en la casa del vendedor, en la oficina inmobiliaria, en la notaría. Generalmente se cita a la notaría porque como ya ahí nomás ingresa y suena mejor, ¿no? Vamos a firmar la minuta en la notaría. Ay, qué bien, vamos a la notaría. Pero en la notaría están todavía, ¿cómo les digo? No es un documento que esté en trámite. O sea, como obviamente ustedes han ido antes a coordinar en la notaría con la persona a cargo y le han mostrado, mire, acá se va a firmar esta minuta, acá tengo las copias simples de la HRPU, de la copia literal, todo, cuánto va a costar, porque hay que avisarle con anticipación también al comprador y todo lo demás. Ah, ya, muy bien, cuando vaya, vamos a venir tal día, ya, venga nomás, muy bien, ya. Entonces vienen, firman, entonces ustedes buscan a la persona con la que hablaron, y dicen, ya están aquí, van a firmar, ya, le prestamos una salita, siéntense acá. Comprador y vendedor van a decir, caramba, qué bien, ¿no? Imagínate que trabajan en la notaría. Todavía la notaría no tiene ningún compromiso, ningún vínculo, porque a la notaría todavía no se le ha pagado un centavo, mientras tanto la notaría, pero le va a brindar la facilidad. Pasen, tomen, siéntense, firmen la minuta, ok, una vez que la han firmado, ahora sí, pase por caja, paguen los derechos notariales, se le ingresa recién ahí, ¡pah!, su sello, número de carga, exacto. Ahora sí, ya estamos dentro del universo notarial, pero ya se firmó pues en la notaría. Pero sigue siendo un documento privado hasta que no se eleve a escritura pública. La diferencia con un contrato privado es que está dirigido. La única diferencia es esa, que en vez de decir conste por el presente documento la compraventa, dice señor notario, eleve a escritura pública. Bueno, y otra diferencia es que en el caso de una minuta tiene que llevar al final el sello y firma de un abogado. Eso, porque tiene que estar pues autorizada por abogado. Porque se entiende que la minuta la debe redactar un abogado dentro de los parámetros de la ley, previo estudio de títulos, etc. Una vez que se eleva a escritura pública ya pasa a ser un instrumento público con fe notarial y terminará con la inscripción registral. Entonces esto se ha puesto en modo, y terminará con la inscripción registral, donde ya estará protegido por la publicidad registral. Y en cuanto a documentos de identidad, las partes que intervienen tienen que identificarse, los peruanos con DNI, los extranjeros con un carnet de extranjería o con pasaporte. Ojo, si el extranjero viene pues del extranjero con su pasaporte solamente para vender, porque a veces hay así gente que hereda sin ser ni siquiera peruano, entonces le van a pedir una autorización para contratar. ¿Ya? Es un sellito que le ponen ahí en migraciones. Alguien me dijo por ahí que ahora se hace en línea, no me consta. Yo la última vez, que ha sido hace como un poco más de un año, he acompañado a una persona que viene de otro país a Relaciones Exteriores, a Migraciones, y ahí en el pasaporte le pusieron un sellito redondo que decía autorización para contratar, válido por 30 días, me parece. Con eso ya fue y firmó la venta y todo lo demás, ¿no? Y cuando la persona no está presente, lo que se tiene que tener es un poder, pero no es la famosa pues, carta poder. Mucha gente dice, yo voy a vender representando a mi hermano porque tengo carta poder. No. Bueno, lo dicen porque ya el nombre carta poder está como posicionado, ¿no? Como decir, voy a masticar chicle, no es chicle es una marca, no es como de mascar, hay palabras que ya se quedaron. El poder para vender un inmueble tiene que ser un poder por escritura pública inscrito en los registros públicos, en el registro de poderes. Si el poder se otorga en el país, se otorga ante un notario. Si se otorga en el extranjero, se otorga ante un notaría. En el extranjero, ante el consulado. Excepcionalmente, en países de habla hispana puede decir, yo he tenido casos, porque durante años yo siempre estaba convencido de que el único que te puede llevar a escritura pública un poder en extranjero es el cónsul peruano, y así es, ¿no? Vas al consulado, se redacta el poder, lo ven para acá, hay que llevar las relaciones exteriores, que se legalicen la firma y hay que presentar los registros públicos. Y ojo, el presentante a los registros públicos tiene que ser o el mismo apoderado o una persona que venga ahí inscrito su nombre autorizado para presentar. A veces el apoderado, que es el hermano que vive aquí, dice, no tengo tiempo, entonces la gente inmobiliaria yo lo puedo hacer, pero me tiene que designar ante el cónsul al señor fulano de tal con DNI tal para que él vaya, porque si no registros públicos no te lo recibe. Y lo que me enteré no hace mucho, bueno, ya hace casi un año, un poquito más, es que hay un tema que se llama la apostilla, no sé si me voy a hablar, ¿no? Que hay un grupo de países dentro de los cuales los documentos que vienen apostillados tienen validez acá sin necesidad de mayor convalidación. Igual, los documentos que tú envías de acá, certificados de estudio, cosas allá, a esos países, si le ponen la apostilla en el Ministerio de Relaciones Exteriores, van a tener validez acá. ¿Cuáles son los países? No, son un montón. Hay que entrar por internet. Convención de la Haya, ¿no?
O póngale apostilla de La Haya. Bueno, de los países con los que yo he hecho trámites a Italia, Brasil, España, Argentina. Bueno, los países civilizados, pues no estará pues Afganistán, no sé, ¿no? Pero los países que más o menos están en... O sea, perdón, eso se supone que uno hace un poder acá, vale allá. No entendí bien. No, apostillado de los certificados. Eso es lo que varía el término. A ver, No entendí. hay ciertos documentos, como los certificados de estudios, por ejemplo, Ah, ya. que antiguamente, yo tenía, me acuerdo cuando mi hermano se fue a Italia, y saqué los certificados de estudios, tenía que ir al Ministerio de Educación para que legalicen la firma del director del colegio, la UCE primero, del director, el Ministerio de Educación, de ahí tenía que sacar cita en la Embajada de Italia para que legalicen la firma de, Relaciones Exteriores, y a la Embajada de Italia para que legalicen la firma de Relaciones Exteriores y mandarlo allá. Y él allá tenía que ir al consulado peruano o a no sé dónde, y era toda una cadena de legalizaciones. Todo eso ya se obvia si es que el documento va con una apostilla. Claro, si es a un país que no es de habla hispana, habrá que hacer una traducción oficial, obvio. Pero pongamos que sea de habla hispana, entonces pasa con la apostilla. Y a mí me ha sucedido, me han mandado un documento, un poder, estamos poniendo el poder, de un notario español de las Islas Baleares, porque por ahí no hay consulado peruano, y yo dije, está con apostilla, a ver, vamos a hacer la prueba. Voy al registro público, bien presente, y me inscribieron, sin observarlo, sin decir nada. ¿Ya es más rápido? Sí, claro, ya no tuve que ir a la Embajada de España. Una pregunta, si quieren mandar un poder, por ejemplo. Tiene que ir al consulado peruano como premisa. Ahora, excepcionalmente, si es un lugar donde no hay consulado peruano cerca, y es un país de habla hispana, pues vaya un notario, que también no todos los países tienen el concepto de notario. Por ejemplo, en Estados Unidos los notarios pueden ser cualquier persona que lo único que hace es legaliza la web, pone la copia y la firma. En cambio, en España, como nosotros provenimos más o menos de la misma vertiente jurídica, había que ver ese poder otorgado ante el notario español. Decía, en el año del Señor, del año 2000 no sé cuántos, constituyóse en forma física y presente y compareció don fulano de tal, quien dijo a llamarse, como queda escrito, el infrascrito y el suscrito, y vaya uno a saber. O sea, si les parece que el lenguaje jurídico normal de los documentos es complicado, entonces el de España es más complicado todavía. Bueno, más adornado. Yo lo disfruté mucho porque como abogado... La apostilla. Aquí en el Perú, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si fuera del extranjero para acá. Ellos tienen, por ejemplo, ese poder que me llegó a mí, venía con una apostilla que decía Colegio de Notarios de España. Es que pasa por los dos gente, pasa por los Puede ser, ¿ah? En Centroamérica me llegó de Nicaragua. Me llegó una sucesión, no sé, de Nicaragua me llegó una sucesión intestada apostillada y tuvo valor. Apostilla. Apostilla. Busquen en Google la apostilla de La Haya. La Haya, la Corte Nacional, bueno, no tiene nada que ver con la Corte, es un convenio que se firmó en La Haya hace mucho tiempo y al cual el Perú no hace tanto tiempo, ahora pues unos 20 años nomás, o menos, se ha suscrito, se dice. Bien, hasta ahí llega esta exposición, charla. Espero que haya sido de su